Esta es una teoría bastante arriesgada, porque si bien creo que estoy un 80% en lo correcto, vamos a movernos por territorios pantanosos, ya que no solo me voy a basar en lo visto en el UCM, sino que tocaremos los cómics e incluso los videojuegos. Hay mucha información que debo darles para que puedan entender todo esto, así que para evitar que sea demasiado enrevesado, separaremos la información en 5 puntos diferentes. Aquel que permanece, Khan el Conquistador, las gemas del infinito, las incursiones y las Secret Wars del 2015. Este será un viaje bastante movido, así que siéntense, relájense y acompáñenme con esta gran teoría. Esto ya lo he explicado un par de veces, pero toca volverlo a repetir, para que todos estemos en sintonía. En la primera temporada de Loki descubrimos que hay una agencia que se encarga de controlar las variaciones temporales, la ABT. Según ellos, inicialmente había un multiverso infinito, pero estas realidades comenzaron a colapsar entre sí, por lo que los tres guardianes del tiempo, seres omniscientes, reorganizaron todo el multiverso en una sola línea temporal y crearon la ABT para evitar que alguna variación cree nuevamente el multiverso. Eventualmente descubrimos que todo esto es mentira. En el episodio final de la primera temporada conocemos a aquel que permanece, que es quien ha estado moviendo los hilos de la ABT. Aquel que permanece nos explica que en el siglo 30 él descubrió que existe el multiverso y además la forma de viajar por él. Al mismo tiempo, sus versiones alternas a lo largo del multiverso también lo descubrieron y comenzaron a intercambiar conocimiento y tecnología. Sin embargo, no todas estas versiones alternas eran benévolas. La mayoría, por no decir todas, tenían oscuras intenciones con este descubrimiento, queriendo gobernar sus respectivos universos o inclusive los de los demás. Eso terminó generando una gran guerra multiversal en la que muchas realidades fueron borradas de la existencia. Al ver esto, aquel que permanece decidió que la única forma de mantener segura su realidad era apartar su propia línea temporal del multiverso, alejando así sus versiones malvadas. Usando a Alayot, borró todas sus ramificaciones, reescribiendo así su línea temporal y fundando el ABT para evitar que surjan nuevas ramas que vuelvan a conectar su línea temporal al multiverso. Sin embargo, cuando Sylvie lo asesina, el equilibrio se rompe y las ramificaciones se salen por completo de control, volviendo a conectarse con el multiverso. He tenido que volver a explicar esto porque aún hay un par de personas que creen que el multiverso comenzó a existir a partir de este punto y no es así. Como sea, el hecho de que aquel que permanece separase la línea temporal debido a la guerra multiversal es el primer dato que debemos anotar. En Ant-Man and the Wasp: Quantumania se nos ha dado más información sobre esta guerra multiversal. En la película, Kang el Conquistador explica que sus variantes actúan de manera muy inmadura, jugando con el tiempo, reescribiendo la historia y creando demasiadas ramificaciones. Supongo que esto es referencia a sus versiones que, en su afán de gobernar, viajan en el tiempo para convertirse en soberanos de otras épocas, como sería el caso de Ramatut, una versión de Kang que viajó al antiguo Egipto para convertirse en faraón y que pudimos ver en la cinta postcréditos junto a Immortus. Como sea, el punto es que este Kang se dio cuenta que las acciones de sus variantes crearían incursiones, de las cuales hablaremos después. Kang se dio cuenta que esto no solo amenazaba su universo, sino que todo el multiverso podría colapsar, así que decidió tomar el control, lo que se resume en que él decidía qué universos seguían existiendo y cuáles eran borrados. Debido a esto, sus demás versiones le hicieron frente, logrando vencerlo y exiliarlo al reino cuántico. Lo importante y que debemos remarcar es que esta versión de Kang inició la guerra multiversal para evitar las incursiones causadas por sus variantes. O al menos eso cree él. Lo normal es que lo que ocurre en los cómics afecte a las películas porque evidentemente son el material de origen, pero a veces ocurre al revés. Un claro ejemplo sería la actitud de Iron Man, que se ha modificado en los cómics para parecerse mucho a cómo lo interpreta Robert Downey Jr. Antes Iron Man era más... digamos que era más hijo de puta. Esto es un cambio bastante pequeño que no afecta mucho al mundo del cómic. Algo más grande fue cuando, debido a que Marvel no tenía los derechos de los mutantes, hicieron que Wanda y Pietro dejaran de serlo en los cómics. Esto se hace básicamente para que los nuevos lectores no se confundan demasiado si solo conocen la versión de los cines. Seguro a ustedes se les ocurren otros muchos ejemplos, pero el cambio más grande, a mi parecer, fueron las gemas del infinito. Creo que para este punto todos sabemos de memoria cuáles son los colores de la gema del infinito, ¿verdad? La gema del espacio es azul y era el tercer acto, la gema de la mente es amarilla y era el cetro de Loki, que luego estuvo en la frente de Visión. La gema de la realidad es roja y era la Éter, la gema del poder es morada y era contenida en el orbe, la gema del tiempo es verde y estaba dentro del ojo de Agamotto, y la gema del alma es naranja y se encontraba en Vormir. Sencillo. Sin embargo, si vamos a otros medios, como puede ser la serie Avengers Assemble, nos damos cuenta que no siguen estas reglas. Hate the Space Stone. Bueno, quizás esa serie no sea el mejor ejemplo porque solo hay 5 gemas del infinito. Pero donde sí participa en las 6 fue en el juego Marvel Super Heroes de 1995,
en donde los colores tampoco coinciden. Y esto porque antes de su aparición en el UCM las cosas eran diferentes. Originalmente en los cómics las gemas del infinito tenían otros colores. La gema del espacio era morada, la gema de la mente era azul, la gema de la realidad era amarilla, la gema del poder era roja, la gema del tiempo era naranja y la gema del alma era verde. En el cine se cambiaron de color porque originalmente no se tenía pensado que ni el tercer acto ni el cetro de Loki fueran gemas del infinito. Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque sería muy estúpido que Thanos entregase la única gema que tenía en su poder para conseguir otra cuando su objetivo es reunirlas. Por eso el cetro y el cubo eran del mismo color celeste. Pero cuando se cambió de idea y decidieron que fueran gemas del infinito, se optó por cambiarlas de color. La cuestión es que eventualmente las gemas del infinito de los cómics obtuvieron los mismos colores del UCM. Y el cambio se generó luego de la Secret Wars de 2015. Tengamos esto en cuenta y pasemos al siguiente punto. En el cine, las incursiones han sido mencionadas dos veces, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Como ya hablé de la mejor película de la fase 5, centrémonos en la secuela de Doctor Strange. El hombre video nos explica que el hecho de que Steven del UCM esté en dicho universo desestabiliza la realidad y mientras más tiempo esté ahí crece el riesgo de que ocurra una incursión, diciéndonos que puede causar la destrucción de uno de los universos involucrados o de ambos. Luego, el profesor X nos cuenta que el Steven de su universo comenzó a deambular buscando una forma de vencer a Thanos, provocando sin querer una incursión en otro universo, destruyéndolo. Y en la escena postcréditos aparece Clea, diciéndole a Strange que provocó una incursión y que ahora deben detenerla a la vez que abre una fisura en el espacio-tiempo hacia la dimensión oscura. Bien, esto tiene que ser falso de base. Digo, América Chávez viaja a través del multiverso y actualmente se encuentra en el UCM. Si la mera presencia de un ser de otro universo puede generar incursiones, América es, sin saberlo, una de las más grandes asesinas del multiverso. Es más, el hecho de que el vigilante haya dejado a la Natasha del universo donde Ultron ganó en el universo donde Hank Pym asesinó a los Vengadores ha generado sin querer que ese universo esté condenado. Así que esto debe ser una casualidad que no han entendido. Casualidad no es causalidad. Si yo digo hoy va a llover y llueve, no es que yo haya generado que llueva, ha sido una casualidad. Ahora, si Tormenta dice lo mismo y luego usa sus poderes para que llueva, eso es causalidad. Yo creo que el Steven Illuminati tuvo la mala suerte de terminar en un universo que estaba pasando por una incursión y debido a esto pensó que él la generó, cuando no fue así. En los cómics las incursiones ocurren cuando, bueno, es un poco complicado de explicar. Los Beyonders, seres de increíble poder, tenían planeado destruir el multiverso y para ello crearon, entre comillas, al hombre molécula en todos los universos. Así, eventualmente, todos los hombres molécula explotarían, borrando cada uno de los universos. Sin embargo, el Doctor Doom y el hombre molécula del universo 616 quisieron evitarlo, comenzando a asesinar a todos los demás hombres molécula. Sin embargo, esto generó una contracción en el multiverso, creando así las incursiones. Las incursiones son el choque entre dos tierras de diferentes universos, generando así la destrucción de ambos universos. Este evento afectó a todo el multiverso, llegando al punto en que en el juego Marvel Avengers Alliance de Facebook también comenzaron a ocurrir incursiones durante su segunda temporada, y son parte clave de su trama. Qué buen juego era ese, qué buenos tiempos, la verdad. Como sea, si asumimos que las reglas de las incursiones se aplican de igual forma en los cómics que en las películas, entonces el Strange Illuminati no las causó. A no ser que de alguna forma su hechizo creara una contracción en el multiverso, no debería haber causado una incursión, y si eso hace dicho hechizo, sigue siendo estúpido que el hombre espagueti le dijera al Strange del UCM que podría generar una incursión porque él no estaba deambulando, él estaba físicamente ahí. Si este es el tipo más inteligente de ese universo, eso explica por qué todos terminaron de esa forma. Supongo que por esta lógica de que viajar entre universos puede generar incursiones es que el Khan de Quantumania cree que sus contrapartes están generándolas cuando no era así. Con todo esto dicho, tengamos en cuenta que viajar entre universos y permanecer ahí no genera incursiones. Marvel ha anunciado una larga lista de futuros proyectos. Por el momento vamos a centrarnos en la quinta película de los Vengadores, Secret Wars. Por el nombre podemos suponer que está inspirada en el arco de los cómics. Bueno, hemos tenido 3 Secret Wars. La segunda es bastante irrelevante, y la primera, si bien es una joya, por el camino que está llevando Marvel no pareciese que vamos a adaptar ese arco argumental, o al menos no será su inspiración principal. Así que hablemos un poco de Secret Wars de 2015. Eventualmente las incursiones amenazaron a todo el multiverso y la única forma que se encontró de detenerlas por completo fue asesinar a los Beyonders y robar su poder. Aunque Strange podría haberse quedado con tan inmenso poder, dudó, pero Doctor Doom no. Y usando tal poder de proporciones megaversales, reformuló toda la realidad creando así Battleworld, que era la fusión de diferentes tierras de diferentes universos. Y así comienza Secret Wars. En esa historia ocurren muchas cosas, algunas muy bizarras como el enfrentamiento entre la era de Ultron y Marvel Zombies,
Como sea, este es uno, por no decir el más grande evento de todo Marvel, y será interesante verlo adaptado en la gran pantalla. La resolución de este evento fue el primer reinicio como tal de Marvel. Este reinicio no borró todo como tal, sino que simplemente reconstruyó los universos a como estaban con algunas pequeñas alteraciones, siendo lo más relevante que Miles Morales terminase en el 616 y que en todos los universos hay una versión de The Maker. Pero esos no fueron los únicos cambios, por algún motivo las gemas del infinito cambiaron de color. Esto es bastante claro que fue para que coincidieran con su versión del UCM. Esa es la justificación del mundo real. La justificación en los cómics es que, bueno, simplemente pasó. Como sea, el dato que hay que recordar es que las incursiones terminaron en las Secret Wars y a su vez este evento generó cambios en el multiverso. Y antes de conectar todos los puntos, hay dos cosas más que quiero explicar. El tiempo a nivel multiversal funciona de manera diferente. Dos eventos pueden estar ocurriendo de manera simultánea sin la necesidad de que sucedan en el mismo momento, por así decirlo. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. El universo de Spider-Man 2099, el 928, está en el año 2099 y el universo del Spider-Man Noir, el 90-21-4, está en los años 1920 o 1930. Sin embargo, estos universos ocurren en simultáneo. Hay un desfase cronal, pero están ocurriendo a la vez. También hay que tener en cuenta que, porque veamos un producto antes que otro, no significa que ocurren en ese orden. Por ejemplo, Black Widow se estrenó luego de Endgame, pero es claro que sus eventos ocurren antes, porque para ese momento Natasha ya estaba muerta. Lo mismo ocurre con la mayoría de la fase 4. El orden de estreno no es necesariamente el orden en que ocurrieron las cosas. Otro ejemplo sería el de Shazam Fury of the Gods. Que se vaya a estrenar antes de The Flash no implica que suceda antes del reinicio. Quizás es parte del nuevo DCU. El punto de todo esto es que entiendan que a nivel multiversal las cosas pueden suceder en un orden complicado. Y también que todo lo que diré se basa en que el UCM es parte del multiverso principal de los cómics. O sea, hace que el UCM existe en el mismo universo que el 616, el universo Ultimate, el universo del 2099, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, creo que ya todos habrán hecho sus propias sumas y ya sabrán a dónde quiero llegar. Pero igual tengo que explicarlo. El UCM es el resultado de las Secret Wars de los cómics. O al menos en parte. Cuando el Kang de Quantum Mania vio las incursiones en el multiverso, creyó que era el resultado de las acciones de sus demás versiones, pero no fue así. Estaba viendo las incursiones causadas por los Beyonders. Lo mismo pasó con el Strange Illuminati, creyó que le había causado la destrucción de ese otro universo, pero solo fue una coincidencia. Para evitar el colapso del multiverso, Kang comenzó la guerra multiversal. Es aquí cuando aquel que permanece, al ver la muerte de muchos universos, decidió aislar su línea temporal para salvarla del desastre, a la vez que la guerra multiversal llegaba a su punto más alto, y Kang el Conquistador era vencido por quienes en un futuro serían el Consejo de Kangs, siendo arrojado fuera del espacio y tiempo. Como el UCM estaba aislado del multiverso, se salvó de ser borrado cuando el Doctor Doom creó el Battleworld. Y gracias a que el UCM estaba aislado de todo, Kang el Conquistador terminó en el reino cuántico del UCM. Bueno, por eso y por obra del guión. Aquel que permanece, sin saber que las incursiones se habían detenido, fundó la ABT para evitar reconectarse al multiverso y que sus demás versiones traten de destruirlo. Debido a cómo funciona el tiempo en el multiverso, el Battleworld duró para los que vivieron ahí toda una vida, pero para los que estaban fuera duró poco más que un parpadeo. El multiverso se reorganizó y el Consejo de Kang volvió a existir, recordando haber exiliado a Kang el Conquistador y creyendo haber detenido ellos mismos las incursiones. Debido a que el UCM estaba aislado, sus gemas del infinito se volvieron más inestables. Por esto es que las gemas del infinito son tan difíciles de usar. En los cómics no sufres daño si usas todas las gemas del infinito a la vez, mientras que en el UCM si no eres lo suficientemente poderoso, con solo tocar la gema del poder puedes desintegrarte. Y es por esto también que están nerfeadas. En los cómics, si tienes todas las gemas del infinito, debes tener mucho cuidado con cada uno de tus pensamientos porque se volverán realidad. Mientras que en el UCM están limitadas a tener que cerrar el puño para usarlas. Y en cuanto al color, pues no sé, obtuvieron esos colores al estar demasiado concentradas, y se actualizó en todos los universos cuando el Battle World fue destruido. Básicamente todo el UCM comenzó a existir luego de la Secret Wars de 2015, aunque nosotros hayamos visto su surgimiento en el 2008 con la primera película de Iron Man. Probablemente la incursión a la que se refiere Clea se deba a la instabilidad del multiverso que veremos más adelante en el UCM. Esto taparía la mayoría de los agujeros de guión, como por ejemplo porque Loki terminó en una ABT en la que Kang ya gobierna cuando fue enviado a través del portal antes de que Sylvie asesinara a aquel que permanece. Sencillo, porque terminó fuera del UCM, en uno de los universos de alguno de los miembros del Consejo de Kangs. Realmente no veo fallas en esta teoría, y me parece raro que hasta el momento nadie haya hablado de la relación que pueden tener las incursiones con la existencia del UCM. El único problema que le veo es que, a no ser que algún miembro importante de Marvel lo diga explícitamente, es bastante difícil que sepamos que el UCM surgió a partir de ese evento de los cómics.
Solo veo posible que el vigilante explique esto en algún momento, pero no veo el motivo del por qué lo haría. Y díganme ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Les parece coherente esta teoría? ¿Hay algún error que haya ignorado? Déjenlo todo en los comentarios. Ah, y si eres de esos que van a venir a decir, el UCM es la Tierra 616, existe en otro multiverso. Pues te invito a que me dejes tus credenciales en las que se te acredita como trabajador de Marvel o que te mires el video en el que explico por qué esto no es así. Sin nada más que agregar por el momento, me despido.